Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias siempre al Señor por la oportunidad de poder compartir lo que Dios nos ha compartido, nos ha enseñado, y poderlo transmitir a todos aquellos que sienten la necesidad de las cosas de Dios y que aman las cosas de Dios. En estos momentos vamos a iniciar con la tercera parte del estudio que hemos venido haciendo acerca del Cantar de los Cantares. Hemos venido hablándolo por partes y de allí que vamos hoy a entrar en la tercera parte. La primera parte hacía referencia del primer amor. El libro en su aspecto alegórico no nos dice cómo llega una persona al Señor, sino que nos dice cómo una persona comienza a volverse un amante del Señor. La primera parte la llamamos el primer amor. Luego tocamos la segunda parte del libro que nos habla acerca de el morir a nosotros mismos o a la muerte del yo, de lo que es uno todavía mantener aquel orgullo espiritual y aquella metodología para uno no dejarse guiar por Dios, sino hacer las cosas de forma religiosa como uno cree que pueden dar resultados. Y hoy en la tercera parte vamos a hablar de cómo crecer en amor. Es un término que utiliza el apóstol Pablo en el libro de Efesios cuando habla en el capítulo 3 de que uniéndonos por las coyunturas, creciendo a través del crecimiento que nos da el Señor a través del amor. El Señor nos da a nosotros una motivación para seguir adelante y ese combustible que nosotros necesitamos para poder seguir al Maestro es eso. A veces la gente desea que la motivación sea en responder sus oraciones, sea en estar cómoda o tener una vida beneficiosa, pero lo que nos hace nosotros buscar a Dios y soportar las pruebas, las luchas y los procesos que la vida nos enfrenta y que la vida nos trae es eso, amar. No se puede sostener una relación si no hay amor. Puede haber dinero y comodidad, pero si las personas no tienen ese vínculo, tarde o temprano se va a deshacer. Dios nos enseña a través del proceso a amarlo y que ese amor vaya en crecimiento y no en estancamiento ni en enfriamiento, sino que el amor es producto de un proceso donde él se va desarrollando. Siempre lo he visto como las parejas que cuando comienzan de novio es un amor de principiante, de una relación que está comenzando y está iniciando. Luego viene un matrimonio y sé que en muchos esa pasión y ese amor se apaga, pero en los que han podido sostenerse en una relación matrimonial, aunque es diferente a un noviazgo, se dan cuenta no es que el amor haya desaparecido, sino que la forma de amar es distinta. Ya el hombre tiene que decirle a la mujer, no puedo sacarte a pasear día de por medio porque hay compromisos, porque hay trabajos, porque hay hijos que criar, pero se lo manifiesta de otra manera. Entonces el amor se mantiene, sino que las formas de amar son las que con los periodos, las exigencias y las responsabilidades nos hacen actuar de una manera distinta, pero no quiere decir que el amor se haya esfumado o haya desaparecido. Lo mismo sucede cuando tomamos alegóricamente este libro, que nos va diciendo primero cómo alguien comienza con ese fervor, luego cuando Dios comienza a tratar con su interior en la muerte del yo, hay un desánimo y un desequilibrio, pero la persona comienza a madurar. Y cuando esa persona comienza a madurar, entendiendo el proceso que está viviendo, pasamos a que esa persona entonces comienza a crecer. Si no entendemos cuando Dios trata con nosotros, matando lo que hay dentro de nosotros y matando actitudes dentro de nosotros, va a ser muy difícil
que crezcamos. Por eso es donde mucha gente se estanca y se muere o prefiere retirarse de las cosas de Dios porque no fueron capaces de soportar el trato y madurar. Hoy vamos a hablar acerca de eso, de creciendo en amor, que el amor de Dios se vaya desarrollando en nosotros. Y para eso vamos a tomar el capítulo 3, el versículo 6. Tiene la Reina Valera, la versión Reina Valera, un subtítulo que dice el cortejo de bodas. Y dice el verso 6, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón, 70 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Antes de dar inicio a esta tercera parte, quisiera elevar una oración para que Dios nos oriente y nos dé la sabiduría para poder trazar y llevar a cabo el desarrollo de este mensaje de acuerdo a lo que está establecido en su palabra y en su buena voluntad. Señor y Padre, te damos gracias por esta oportunidad de compartir la palabra. Dótanos de tu sabiduría y de tu entendimiento y prepara nuestro corazón para recibir las verdades que están establecidas y que puedas hablar a nuestras vidas, modificar nuestro corazón, nuestras actitudes y orientarnos y llevarnos a una madurez mucho más elevada de acuerdo a tu agrado. Quita toda perturbación, todo lo que se puede estar moviendo que pueda ser tropiezo para ser ministrados por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Creciendo en amor es el tema que vamos a desarrollar. Creo que en el mensaje anterior veníamos hablando de una crisis que la mujer, que es una representación de la iglesia, la Sunamita, la mujer de Sunam, y Salomón, con su característica de patriarca y de hombre sabio, en un área de su vida puede representar la sabiduría de forma alegórica y el reinado universal y soberano de Jesucristo. Y que esta mujer se le pierde el Señor. Ella siente en el capítulo 3 cuando nos dice: busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Inmediatamente esta mujer comienza a sentir la ausencia de Dios y a buscarlo en las plazas, a buscarlo en las calles y a los alrededores de Jerusalén, pero no lo encontraba. Sin embargo, esta mujer logra encontrarlo. Y al encontrarlo dice: lo asié y lo metí en la casa de mi madre. Esta mujer, en el momento que pasa esa crisis de sentirse sola, de sentirse como si el Señor la hubiera abandonado y ausentado, que son muchas veces emociones que uno experimenta de personas que en un momento dado creen que Dios se fue, los abandonó, los dejó. Y lo buscan de una manera y lo buscan de otra y lo buscan de otra forma. Y sienten que no lo encuentran por ninguna parte, que no hay respuesta a su ansiedad, a su estado de desesperación. Pero a veces eso ocurre por el pecado. Porque el pecado, según Isaías 59:2, hace separación entre nosotros y Dios. El pecado es el factor que en la mayoría de los seres humanos crea ese abismo entre Dios y el hombre. Sin embargo, existen otros factores como el descuido personal. Hay gente que no necesita que el pecado llegue a su vida, sino que dejan de tener comunión y de cuidarse en la relación que deben tener con Dios, de leer la palabra, de congregarse, de mantener su tiempo de oración. Y eso trae un deterioro y en el momento pueden sentir esa ausencia, que Dios no está presente como antes. O en algunos puede ser un problema emocional. A veces nuestras emociones nos traicionan y nos hacen sentir cosas
que son totalmente diferentes a los principios de la fe. ¿Cómo no se va a sentir mal una mujer que se le muera un hijo? Tiene que entristecerse, tiene que llorar, tiene que quebrantarse. Pero eso no quiere decir que aunque emocionalmente esté golpeada, Dios se haya ido de ahí. Entonces entendemos que nuestra emoción nos pueden hacer sentir cosas que no están dentro del marco de la realidad. En Hebreos 11:6 dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo voy a buscar a Dios, debo creer que le hay, que existe, que está ahí, así no lo sienta, y que por mi búsqueda me va a recompensar. No está hablando que tengo que siempre sentirlo. Hay momentos en que uno va a buscar de Dios y no lo siente, pero está ahí. Entonces puede ser un problema de carácter emocional. Sin embargo, esta mujer, cuando lo encuentra, se hacia de él, se apodera de él, se apropia y lo mete en la cámara de su madre. Y al tener ese encuentro con el Señor, esta parte de meterlo en la cámara de su madre nos indica a nosotros que la madre de la tsunamita que representa el creyente es la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios nos engendró a nosotros. Dios nos da la oportunidad de ser salvos y nos da esa adopción de ser su hijo y la salvación por medio de esa gracia. La gracia es darnos Dios algo que no nos merecemos. Allí en Efesios capítulo 2, versos 7 y 8 dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Y este don no es de nosotros, es un don de Dios, dice el apóstol. Nos está aclarando el apóstol Pablo de que somos nacidos por la gracia de Dios. Allí podíamos decir que simbólicamente la madre de la mujer de Sunam es la gracia la que la engendra. Y esta mujer tiene que entender que ella no encuentra al Señor por su propio esfuerzo, sino que ella encuentra al Señor es porque la gracia de Dios así se lo permite. Sé que han pasado muchas cosas y mucha gente ha encontrado bendiciones en el Señor y han podido tener encuentros gloriosos con Dios, pero no es por nuestro grado de perfección, sino porque la gracia de Dios así lo ha permitido. Lo que logramos en el Señor no lo logramos mediante un esfuerzo personal, sino mediante esa actitud que Dios nos da algo que en realidad no nos merecemos. No podemos atribuirnos los logros a nuestro esfuerzo, sino los logros a lo que Dios mediante su gracia nos ha querido otorgar. Quisiera colocar el ejemplo de un hombre que no entendía la gracia de Dios y pensaba que los logros que había alcanzado no habían sido por lo que Dios había hecho por él, sino por lo que él y su esfuerzo y su inteligencia habían conseguido. Este hombre se considera, aún por los historiadores, como el hombre más poderoso que ha habido sobre la faz de la tierra. Y Nabucodonosor, uno de los emperadores babilónicos, le había dado Dios el poder de conquistar muchas naciones y de elevar una de las ciudades más gloriosas de la antigüedad, Babilonia. Y este hombre había tenido un sueño de un árbol que se derriba, que lo representaba a él, y un hombre de Dios llamado Daniel se lo interpreta diciéndole que tenga mucho cuidado, que ese árbol podía caer, su fruto expandirse y los que vivían, los animales bajo su sombra, irse y quedar solos. Sin embargo, este hombre no hace caso omiso, no oye con responsabilidad la revelación de Dios, sino que inmediatamente este hombre toma la determinación de, en su ínfula y en su actitud arrogante, de atribuirse la grandeza del imperio a sí mismo. Y este hombre inmediatamente comienza a expresar algo que le costó. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la grandeza y con la fuerza de mi poder? Y dice que un vigilante del cielo lo estaba oyendo y le dijo: a ti te dicen, Nabucodonosor, tu reino ha sido echado de tu reino, y comerás pasto como los bueyes, y te bañarás con el rocío del cielo, y te crecerán uñas como las aves, hasta que reconozcas que el Altísimo es quien gobierna en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Al pasar 7 años, Nabucodonosor levanta sus ojos al cielo,
y reconoce que Dios es quien gobierna y que da el gobierno a quien quiere, y que es un hombre como cualquiera que Dios determinó no solamente colocarlo, sino que usa la expresión y pones en él al más pequeño de todos los hombres. Ni siquiera se consideraba ya un hombre como cualquier otro, sino más pequeño. Es decir, que a veces Dios no busca lo grande, Dios busca lo pequeño para exaltarlo, y que más tarde, cuando las cosas sucedan, no diga el hombre que se fue por su fuerza y su poder, sino porque Dios así lo quiso y por eso le eligió, por ser insignificante. Y aquí podemos encontrar prácticamente en este hombre, podemos encontrar en esta persona, podemos encontrar que este hombre cae en el grave error de no atribuirle a Dios lo que él había hecho, sino a su propia fuerza. No que la gracia de Dios lo había seguido, la gracia de Dios se había derramado, lo había ayudado, sino atribuirse a sí mismo lo que había alcanzado. Recuerdo que esto pasó en un mismo creyente, en Pablo, un hombre que había experimentado muchas cosas poderosas y sobrenaturales en el Señor, pero que prácticamente este hombre se había olvidado que aunque había pasado muchos procesos en el Señor y había aprendido todo lo que había sucedido en su vida y lo que había visto en las cosas de Dios, eran producto de la gracia divina. Y uno de los sucesos más impactantes en la vida del apóstol fue haber ido al tercer cielo, y cuando este hombre va, dice que su corazón se llenó tanto de orgullo que dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciere desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Es decir, Dios tuvo que colocarme un aguijón porque esto estaba desmedido. Es decir, que el orgullo que se estaba formando en Pablo era tan grande que podía no medirse. Su corazón se estaba inflando tanto que Dios, para detener el mismo mal que un día en Lucero lo convirtió en Satanás, el mismo orgullo, la misma prepotencia, la misma arrogancia y la misma altivez que hubo en el corazón de Lucero estaba ocurriendo en la vida de este hombre, y Dios tuvo que colocar un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Y cuando este hombre comienza a experimentar estas cosas, prácticamente podemos observar aquí, podemos ver aquí, podemos aquí prácticamente ver cómo este hombre comenzó a reprender el espíritu. Un hombre que había echado fuera demonios, un hombre que se había enfrentado muchas veces con el enemigo, un hombre que había lidiado mucho con el poder de Satanás, pero esta vez su autoridad, el dominio que Dios le había dado, el poder que Dios le había dado no daba resultado. Y esto era prácticamente porque este hombre, esta persona, esta vida, se había dado cuenta que su orgullo le había llevado a pensar que él era quien los expulsaba, que era él quien sanaba, que era él quien hacía milagros, que era él quien hacía las obras sobrenaturales, que era él quien tenía el poder y la autoridad. Y cuando el mensajero lo abofeteaba, dice que 3 veces he orado al Señor para que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que el Señor le quiso decir: te he dado bastante, te he bendecido bastante, te he ayudado bastante, he puesto mi mano poderosa sobre ti para usarte, pero tienes que aprender que tú no haces milagros, tienes que aprender que tú no tienes poder para echar fuera demonios, tienes que entender que tú no tienes ninguna autoridad, ni en ti hay ningún sobrepoder natural, a menos que yo lo delegue y a menos que yo obre. Sin mí no vas a llegar a ningún lugar. Eres un hombre como cualquiera, eres una persona como cualquiera, eres una vida como cualquiera, que sin mí no eres absolutamente nada. Por eso le digo: bástate de mi gracia. Lo que has hecho, lo has hecho por la gracia de Dios, que te ha dado algo que no te mereces. Y Pablo entonces vuelve a su estado de reducción, a su estado de humildad, a su estado de incompetencia, y dice: entonces me gloriaré de mi debilidad. Las debilidades no son malas. Sentirse débil no es un problema, sentirse débil
no es prácticamente sentirse impotente, porque la debilidad nos lleva a reconocer que no somos nada sin Dios, que somos frágiles para los problemas, que no podemos resolver nada si Dios no interviene. Por eso la debilidad nos va a llevar a buscar a Dios, y si la debilidad nos lleva a buscar a Dios, no es mala. La debilidad entonces es buena, porque entonces cuando soy débil, soy más fuerte, porque sobre mí reposa el poder sobrenatural de Dios. Él entendió que cuando era débil prácticamente y buscaba a Dios, se volvía poderoso, se llenaba de Dios, buscaba y Dios le daba poder y le daba autoridad. Que Dios bendiga la debilidad, porque la debilidad nos lleva a reconocer que somos seres mortales, que sin Dios no somos absolutamente nada. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos entonces una mujer que lo lleva a la cámara de su madre. Reconoce que el Señor está con ella por su gracia, que el Señor camina con ella por su gracia, que el Señor la ha ayudado por su gracia, que ha encontrado el Señor por la gracia de Dios. Y cuando esta mujer ya no se atribuye las cosas a sí misma, que es ella, que el yo muere, que el yo lo deja a una parte, que comienza más bien a poner la mirada no en su capacidad, sino en las cosas de Dios, esta mujer comienza a tener una visión sobre un palanquín o sobre una carroza. Inmediatamente la expresión del verso 6, al entrar la mujer con el Señor a esa cámara de la gracia de Dios, a la cámara donde la dio a luz su madre, a la gracia de Dios, se manifiesta inmediatamente una carroza. Podríamos decir que es una especie de silla con ruedas. Allí comienza una expresión del verso 6 que dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. En esta mujer comienza a tener una visión del Hijo de Dios. Cuando le damos y le atribuimos las cosas de Dios, parece que Dios revela cosas mayores. Parece que pasamos de esa etapa de niñez y esa etapa de confusión a ver las cosas de Dios un poco más claras. Y la mujer comienza a observar esto. Se han preguntado los estudiosos cuando se dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Al decir ¿quién es esta? Parece que fueran varias voces. Parece que fueran varias personas las que nos exclamaran en este texto bíblico. Podríamos decir que varias personas o el Espíritu, porque el Señor está con la mujer que representa a la iglesia. ¿Y quién es el que habla entonces? El Señor no está hablando. Salomón no está hablando. La tsunamita no está hablando. Parece que es el Espíritu Santo que nos da un indicio de lo que va a pasar, diciendo: ¿quién es esta que sube del desierto? Lo primero que nos está hablando es tratando de crearnos un interrogante para que nosotros podamos dar con la identidad de lo que viene. Al decir esto, decir la carroza, dice que viene de un desierto. Aquí comienza la descripción desde el verso 6 en adelante hasta el último versículo del capítulo 3, lo que es la descripción de esta carroza. Y aquí comienza a hablarnos que cada vez que se describe una parte de esta carroza, va a tratar de identificar a la mujer, es decir, las partes que Dios le va mostrando, tanto del rey, del Señor, representado en Salomón, como también las características de la carroza. Son cosas que ella puede ver en su propia vida, que ya están impregnadas en su propia vida por el proceso de madurez que ha vivido. Y aquí comenzamos a observar que la que viene, la carroza, viene de un desierto. Y un desierto para los hebreos era sinónimo de un tiempo que vivieron vagando, de un tiempo que vivieron en un desierto, producto de un castigo de Dios por su incredulidad, desobediencia y rebeldía y su falta de fe durante 40 años. Esta era una vida espiritual de vagancia, porque cuando una persona camina con Dios sin fe,
va perdiendo, como mucho tiempo no avanza de allí, se queda dando vuelta, no le permite acceder a otras cosas. Cuando una persona vive con Dios en rebeldía o en desobediencia, está vagando en el evangelio, porque no va a ver los resultados que Dios espera y que Dios desea ver en la vida de él. Y dice que viene del desierto, pero el desierto también es sinónimo de prueba. Esta mujer venía de luchas, esta mujer venía de dificultades, esta mujer venía de momentos difíciles. Por eso la gente que está en bendición ha venido de un desierto. La gente que ha alcanzado la mano de Dios en su vida ha venido de un proceso, ha venido de dificultades, ha venido de momentos duros. Cuando se ve a alguien bendecido, la gente cree que eso pasó de un momento para otro. Cuando la gente alcanza la bendición de Dios, cree que eso nació inmediatamente, pero ha venido pasando por un desierto, ha venido pasando por dificultades y por luchas. Recuerdo un hombre que tuvo una revelación de Cristo como la va a tener esta mujer en la carroza. Y dice que este hombre estaba preso en Patmos por predicar la palabra. No estaba preso por adúltero, no estaba preso por ladrón, no estaba preso por mujeriego, no estaba preso por delincuente, ni por criminal, ni por homicida. Estaba preso porque predicaba la palabra. Y cuando este hombre cayó preso, aparece la descripción más gloriosa de Cristo, la expresión más sobrenatural del hombre que tenía el cabello blanco, los ojos como llama de fuego, de su boca salió una espada aguda de doble filo, pies de bronce bruñido, un vestido sacerdotal que llegaba hasta los pies, un cinto de oro. Comienza Juan a ver la gloria de Dios. Y cualquiera criticaría el apóstol sufriendo, el apóstol olvidado por Dios, el apóstol tirado aquí en esta isla rocosa, el apóstol olvidado. Estaba por un proceso, estaba por un trato, estaba en una lucha. Pero los que viven en lucha y le son fieles a Dios, ven la gloria de Dios, ven la grandeza de Dios, ven el poder de Dios, ven lo sobrenatural de Dios. Es en el desierto donde se ve agua salir de la roca, es en el desierto donde se ve el maná, es el desierto donde se ven los milagros, donde se ven los prodigios, donde se ven las señales y donde se ven las cosas sobrenaturales de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta mujer venía esta carroza venía del desierto, producto de un proceso, de unas luchas, de unas dificultades. Esta carroza que venía del desierto, venía también aplicándola a nuestro Señor Jesucristo como el hombre sufrido, como el hombre que había sido crucificado, como el hombre que pasó una prueba terrible para darnos la salvación a nosotros. Y así como el Señor había sufrido, esta mujer, esta creyente también venía de un proceso, de un sufrimiento, iba a quedar impactada con lo que iba a ver y con lo que iba a observar. Comienza a que esta que venía del desierto, esta carroza, dice que era como columna de humo. La columna de humo nos representa algo que donde hay humo hay fuego. Quiere decir que la carroza venía de un lugar donde había fuego, porque había una columna de humo. Se mostraba como una columna de humo donde iba subiendo. Quiere decir que al salir del desierto el nivel espiritual sube, porque subía como una columna de humo. El humo es menos denso que el aire y siempre va en elevación. Quiere decir que el que logra salir de su prueba y de su lucha sale en una condición espiritual mucho mejor de la que entró. Y al decir que estaba como columna de humo, esta columna es una representación de fuego. Quiere decir que en la prueba, en la lucha y en las dificultades se necesita una presencia de Dios. La gente que ha pasado por el desierto son aquellos que han tenido la ayuda, que han tenido la fortaleza, que han tenido el vigor, que han tenido la fuerza del Espíritu de Dios en su vida, porque solo no lo hubieras logrado.
solo no hubieras podido enfrentar ese momento difícil. Solo no hubieras podido aguantar, solo no hubieras podido resistir, solo no hubieras podido caminar con Dios, solo no pudieras haber aguantado los ataques del diablo y los enemigos, solo no pudiste haber soportado el menosprecio, solo no pudiste haber aguantado la ruina, la pobreza, la miseria y la enfermedad. Se necesitaba columna de fuego, se necesitaba el Espíritu Santo de Dios, porque donde hay presencia de Dios hay fuego, donde hay presencia de Dios hay poder, donde hay presencia de Dios hay unción. Esto lo profetizó Joel cuando dijo que en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que los jóvenes profetizarán y los ancianos verían sueños. Dice que en los postreros días el Espíritu de Dios sería derramado, y dice que habrían columnas de fuego, columnas de humo. Quiere decir que donde hay presencia, donde hay poder de Dios, hay fuego, y donde hay fuego hay fortaleza y hay vigor. Y la columna representa estabilidad. Hay mucha gente inconstante, hay mucha gente dudosa, hay mucha gente que no puede mantenerse en pie, hay mucha gente divagando, hay mucha gente que está prácticamente siendo sacudida de un lado para otro y no ha podido encontrar estabilidad en las cosas de Dios. Y esto, cuando hay presencia de Dios en la vida de alguien, se puede lograr convertir en una columna, se puede lograr convertir en algo fuerte cuando hay la presencia de Dios. Recuerdo que Dios llama a un profeta llamado Jeremías y le dice a Jeremías: te he puesto como columna de hierro, te he puesto delante de ellos como columna de hierro. ¿Por qué? Porque Jeremías iba a tener ataques, Jeremías iba a tener momentos duros, Jeremías iba a tener momentos difíciles, Jeremías iba a tener dificultades. Y cuando vinieran los golpes, cuando viniera el maltrato, cuando viniera la persecución, cuando vinieran los momentos difíciles, no se iban a encontrar con algo de carne y hueso. Veían algo de carne y hueso, pero había un hombre que había recibido la unción, había un hombre que había recibido presencia, había un hombre que tenía un llamado, había un hombre que estaba lleno de poder, había un hombre que Dios estaba con él. Y cuando el Espíritu de Dios está en la vida de alguien, lo fortalece, lo vuelve como el metal, que pueden las luchas, las pruebas y las dificultades no los derrotan. Y por ser esa columna vivificada, por ser esa columna estructurada por la presencia del Espíritu Santo, Dios le da una palabra y le dice al profeta: pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo. Cuando alguien logra recibir la presencia de Dios, cuando alguien permite que el fuego de Dios se derrame en su vida, se estabiliza, se vuelve fuerte. Vienen los golpes, vienen los ataques, pero se encuentra con alguien que se ha fortalecido por el poder sobrenatural de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos una carroza que viene del desierto en forma de columna de humo, sahumada con mirra, sahumada, gloria a Jesús, de incienso y de todo polvo aromático. Las características que nos va dando es que la mirra representa los sufrimientos de Jesucristo. Sabemos que la mirra es bastante desagradable, amarga. Y es como cuando el sufrimiento golpea la vida de uno, que una persona cuando está sufriendo está en estado de amargura. Y eso es la carroza identificada con la cruz de Cristo, con los padecimientos y los sufrimientos de Cristo. Esta mujer logra identificarse con eso, porque ella también venía de un proceso donde también venía sufriendo. Los que pudieron escuchar el mensaje pasado del capítulo 2, hablábamos que el amado le decía que la veía en las hendiduras de la peña. Una hendidura es una especie de brecha.
Y la roca es una representación de Cristo, y la brecha, el sufrimiento, como cuando la piedra fue herida. Lo que nos está diciendo era que la mujer estaba allí también en la herida. Quiere decir que también estaba identificada con los sufrimientos de Cristo. Y esto es lo que está hablando aquí. La mirra, ya la mujer se identificaba con lo que Jesús sufrió, con lo que Jesús padeció, estaba madurando. Aquí también encontramos el incienso, que es símbolo de la oración. El incienso prácticamente es bastante volátil, sube con ligereza hacia el cielo y es de un olor algo agradable. Quiere decir que la oración es representada, la comunión es representada con el incienso, porque sube al cielo, no se queda en la tierra y es de agrado delante de los ojos de Dios. La mujer veía ahí un hombre de comunión y ella ya se estaba identificando con esa relación, con esa comunión con Dios. Aquí también observamos otro elemento, polvo aromático. Cuando nos vamos al original, al término original en que fue escrito, esta es una traducción, la Reina Valera, nos habla de mercader. Mercader, la Biblia habla que el reino de los cielos es como un mercader que viene y que compra cosas, según Mateo capítulo 13. El mercader lo que hace es negociar una cosa por otra. Y el verdadero mercader que encontramos en la Biblia es el mismo Jesús. Una vez estando niño, digo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero no es un negocio de lucro económico, sino espiritual. Y este mercader había enriquecido a esta mujer. Es decir, que esta mujer sentía que con el Señor había crecido, que con el Señor había madurado, que con el Señor había entrado en abundancia, que con el Señor se había desarrollado, que caminando con Dios había encontrado una mayor plenitud, una mayor riqueza, que la abundancia de las cosas de Dios se desarrollaba en su vida. Una vez Jesús le da una palabra a un pueblo religioso que estaba en una fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. Y estando en aquella fiesta, la gente llegaba a la fiesta y salía de la misma manera que entraba. La gente llegaba a las fiestas anuales, a las fiestas patronales, a la Semana Santa, a los principios de la ley religiosa, pero de la misma manera que entraban era de la misma manera que salían. De la misma manera que esta gente llegaba, era de la misma manera como esta gente se iba, no recibían nada de Dios. Y Jesús, para romper con el esquema religioso que se estaba viviendo en el momento y romper esa rutina, romper esa tradición, romper esas costumbres muertas, huecas y vacías, Jesús se levanta en medio de aquella multitud y les dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Es decir, si sigues con tu religiosidad, si sigues con tu condición, si sigues con tu problema, si sigues con la metodología, si no abres verdaderamente tu corazón y no tienes una comunión real con el Hijo de Dios, vas a seguir con la misma pobreza, con la misma miseria, con la misma ruina, con la misma situación. Tu vida no va a cambiar. Pero si tienes comunión contigo y vienes a mí, yo te voy a llenar, yo te voy a dar del agua viva, yo te voy a dar de mi espíritu, yo te voy a restaurar, yo te voy a cambiar. Y el hombre que llegó vacío se va a ir lleno, el hombre que llegó atado se va a ir libre, el hombre que llegó enfermo se va a ir sano. Si alguien viene a Dios, viene al mercader y Él te va a enriquecer, Él te va a dar de su palabra, Él te va a dar su reino, Él te va a dar sus promesas, Él te va a dar de sus dones, Él te va a dar salvación, Él te va a dar las riquezas del reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos entonces que las condiciones que la mujer ve en que viene la carroza es esa: subiendo del desierto como columna de humo sahumada de mirra, incienso y polvo aromático. Pero cuando ya la carroza se hace visible y no se concentra tanto en la forma que la carroza viene, sino que más bien se comienza esta mujer a concentrar prácticamente en la estructura de la carroza. Aquí vamos a encontrar
y no tengo tiempo para leerlo todo, vamos a encontrar prácticamente, aquí vamos a encontrar que comienza la descripción de aquella carroza, comienza a analizar a partir del verso 7 acerca de la litera de Salomón. Voy a leer un principio. El verso 7 del capítulo 3 dice: he aquí es la litera de Salomón. 70 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Cuando esta mujer ya no ve cómo sube, sino que ve en su cercanía la carroza o la litera de Salomón, inmediatamente lo primero que observa es que hay 70 valientes allí que prácticamente la están custodiando. 70 valientes que están armados con espadas en sus mulos de los fuertes de Israel. Esta característica nos da algunos principios. Primero, que el 70 es sinónimo de responsabilidad. El 70 es un número simbólico. Y el 70 podríamos conformarlo en dos números que son muy comunes en la Biblia, que uno es el 7 y el otro es el 10. El 7 indica plenitud, es el número perfecto de Dios. Y el número 10 representa responsabilidad. Dios se casó con 10 vírgenes que tenían que esperarlo responsablemente a que el esposo llegara. Y le dio a unas personas, le dio unas minas, dio algunas 10 minas, si no estoy mal. El 10 es sinónimo de responsabilidad. Lo que nos está indicando la palabra, de que el 10 es responsabilidad y el 7 plenitud. Quiere decir que estas personas tenían una responsabilidad plena en custodiar la obra de Dios. Es decir, que el Señor no subió solo, subió protegido, subió bajo el cuidado. El que veía aquella litera sabía que era impenetrable para aquellos tiempos cuando las armas solo eran espadas y flechas. Los más valientes de Israel la estaban custodiando, la estaban protegiendo. Quiere decir que lo primero que esta mujer podría quedar impactada era que aquel rey estaba completamente seguro, que aquel rey no estaba amenazado, que aquel rey, aunque tenía enemigos, no podían llegar a él. Caminaba bajo una seguridad estricta. Eran hombres valientes. Recuerdo una vez que había un hombre prácticamente que estaba bajo el saqueo, estaba bajo el robo, estaba bajo la inconformidad. Y este saqueo que se hacía constantemente eran que los filisteos y las naciones vecinas entraban y esperaban que las personas cosecharan. Y después que sembraran, y ellos entraban ya cuando el fruto estaba listo para recoger. Los ponían a pasar hambre, los ponían a pasar necesidad. Sin embargo, dice que un hombre se cansó y con su hoz, que es una herramienta para cegar, no para pelear, se paró al frente de la lenteja, y de un campo de lenteja, y peleó contra un ejército completo. En aquel momento, este hombre no se movió de allí. Este hombre, aunque no tenía la herramienta adecuada, este hombre, aunque no tenía conocimiento de la guerra, este hombre lo que sabía era sembrar, este hombre lo que sabía era de campo, pero este hombre tuvo algo que detuvo la injusticia. Hubo algo en este hombre que detuvo el avance del enemigo. Hubo algo en este hombre que detuvo a los ladrones, que detuvo a los incursionistas extranjeros, que detuvo a los que llegaban a saquear. Y fue que este hombre se llenó de valor. Este hombre prácticamente tomó la determinación de pararse allí. Y creo que hay algo poderoso en la gente que de pronto no tenían experiencia, en la gente que no ha pasado por proceso y no ha pasado por lucha, pero se llenan de valor. Y uno, para poder hacer la voluntad de Dios, tiene que llenarse de valor.
No importa si no tiene la experiencia, pero si usted desea caminar en el reino de los cielos, si usted desea caminar en el reino de Dios, si usted desea hacer la voluntad de Dios, debe llenarse de valor. La gente prácticamente que se llena de valor, Dios lo respalda, Dios los ayuda, le da la fortaleza y le da el vigor para enfrentarse contra el enemigo. Alabado sea el nombre de Jesús. El muslo, llevar la espada sobre el muslo, representa que esta fuerza que custodiaba la carroza no era humana. El muslo es el músculo más fuerte del cuerpo y nos representa la fuerza, pero no la fuerza humana. Aquí podemos encontrar una vez cuando Jacob pelea con el ángel de Jehová en Jaboc. Y estando allí peleando con el ángel de Jehová, viene un momento en que Jacob salió victorioso. Jacob peleó con el ángel toda la noche y el ángel le bendijo y le dijo que sería llamado Israel porque había vencido, había peleado con Dios y los hombres y había vencido. Pero el ángel de Jehová le desencaja el muslo de su pierna. Quiere decir que usted veía caminando a Jacob y este hombre por donde pasaba cojeaba. Este hombre por donde pasaba andaba con un bastón. Este hombre se le veía el declive en una pierna. Eso se lo hizo el ángel de Jehová y uno dice, pero ¿por qué esa herida? ¿Por qué el ángel de Jehová colocó ese problema? ¿Por qué le dejó eso? Era un recuerdo para decirle a Jacob, ya no van a ser tus pasos. Cada vez que tú camines, te vas a acordar de mí. Cada vez que tú tomes una decisión, te vas a acordar de mí. Cada vez que tú quieras algo, te vas a acordar de mí. Cada vez que vayas para un sitio y la pierna te moleste, te vas a acordar de mí. Y te vas a dar cuenta que cuando yo haga en ti el propósito que me he establecido, te vas a dar cuenta que tú eres un cojo. Te vas a dar cuenta que tú eres un inútil. Te vas a dar cuenta que tú eres frágil. Te vas a dar cuenta que no tienes ningún poder. Te vas a dar cuenta que no fue tu fuerza, sino la mía, la que te llevó a la victoria. Bien dijo el profeta Zacarías, esto no es con espada, ni con ejército. Esto es con mi Santo Espíritu. El reino de Dios está custodiado por una fuerza poderosa, sobrenatural, por una fuerza celestial de hombres y mujeres de Dios que Dios ha colocado, que Dios ha puesto allí para defender la obra, para defender sus propósitos, para defender lo que Él va a hacer en la faz de la tierra. Bendita sea la gloria del Señor. Tenían espadas. Las espadas representan el conocimiento de la palabra. Quiere decir que muchas veces la escritura es representada como una espada aguda de doble filo. Quiere decir que esa espada para combatir no era una fuerza humana, no era una herramienta humana. No fue algo creado por el hombre. No, está hablando que la espada es una representación de la palabra de Dios. Recuerdo que cuando David llegó al campamento a pelear contra Goliat, Goliat se sintió ofendido porque David llegó con una vara, un palo, y llegó con una mochila, un cisurrón y 5 piedras. Y el hombre tenía una aljaba, el hombre tenía una espada, el hombre tenía un casco de bronce, tenía brevas de bronce y un escudero. Y se sintió ofendido y dice, seré yo perro para que usted venga a mí con palos y piedras. Mándeme un guerrero, mándeme a un hombre experto. Pero la mayor arma de David no estaba en la piedra, la mayor arma de David no estaba en el palo. Dice que Goliat lo maldijo por sus dioses, pero las armas de David eran diferentes. David no le contestó con vulgaridades, ni con groserías, ni estaba confiando en su capacidad, como Goliat confiaba en su espada, en su casco y en su armadura. David estaba confiando en algo diferente a lo que los guerreros confiaban. Y llegó y no le dio con las mismas armas, ni peleó con las mismas armas que Goliat iba a pelear. Mientras él lo insultaba, mientras lo maldecía y mientras lo criticaba, David lo que le dijo a Goliat es,
hoy Jehová te entregará en mi mano y te daré a comer tu carne a las aves del cielo. Mientras este decía vulgaridades, palabras terrenales, palabras humanas, palabras de abajo, este le decía palabras celestiales, este le decía palabra de Dios, este sacaba la espada que Dios le había dado. Esto tiene más poder que cualquier alma terrenal. Esto tiene más poder que cualquier cosa que se mueva sobre la faz de la tierra. Esto tiene mayor autoridad. Y ese día Goliat cayó. Ese día este gigante fue vencido porque este hombre estaba armado con una espada de doble filo. Este hombre tenía el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos que estos valientes custodiaban la carroza. El que podía observar la carroza decía: esto está seguro. Este no tiene amenaza, este no tiene dificultad, está bastante seguro. Si las amenazas vienen, si las dificultades vienen, si las luchas vienen, este hombre, lo que va ahí está bien custodiado. El reino de Dios tiene enemigos. Al describir la carroza nos dice: por la oscuridad de la noche. En el reino de Dios hay tinieblas. En el reino de Dios hay ataques de la oscuridad. En el reino de Dios hay un enemigo potencial que es Satanás. El reino de Dios contiene amenazas, pero el que está en el reino de Dios, el que está montado en la carroza, el que tiene en su corazón al Hijo de Dios, está seguro. Está ahí prácticamente firme, fortalecido. Podríamos decir prácticamente quiénes podrían ser estos valientes. Hay muchos atalayas en el pueblo de Dios. Hay mucha gente que Dios la ha colocado para defender la doctrina, para interceder, para ayunar y para estar disipando y destruyendo las obras y los propósitos que Satanás tiene en contra del pueblo de Dios. Esto es prácticamente el esquema que estamos hablando sobre los valientes que la rodeaban. Pero aquí podemos también hablar de cómo estaba la estructura de la carroza. Es decir, de qué estaba hecha la carroza. Aquí podemos observar en el verso 9 cómo estaba estructurada aquella carroza. Nos dice que estaba hecha de madera de Líbano, que tenía unas columnas de plata, su respaldo de oro y su asiento de grana. Es la forma como estaba diseñada. Podemos observar primero que esta carroza estaba hecha de madera de Líbano. El madera de Líbano en Israel es una madera exquisita, de mucha calidad, y puede representar la perfección de la humanidad de Cristo. La Biblia nos dice que Jesús vivió en esta tierra sin pecado, lo que nos indica de que Jesús era el hombre perfecto. El hombre perfecto no es el que tiene la naricita parada, la boquita de ratón, los ojos de un color magnífico, la cabellera que enloquece, las orejas en su lugar, los pectorales y el abdomen bien formado y musculoso. No, el hombre perfecto es aquel que está formado por Dios, que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay gente que se casa con los bonitos y después están arrepentidas, porque una cosa es lo que es el hombre y la mujer por fuera, y otra cosa es lo que hay por dentro. Para él el hombre perfecto no era el fisicoculturista, ni aquel hombre que tiene la cara y el cuerpo para salir por cine, no. El hombre perfecto fue aquel que caminó de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí podemos encontrar las características que, además de estar hechas de la perfección que representa al Hijo de Dios en su humanidad, habla de dos columnas de plata. La plata, según la Escritura, representa la salvación. Lo que está indicando de que esta carroza estaba aquella mujer experimentando que la salvación son como dos columnas. Es decir, que las columnas dan estabilidad, y que esta mujer podía darse cuenta que con Dios la salvación está segura. Que mientras uno tenga esa comunión profunda con Dios, uno puede darse cuenta
que eso no se pierde, que eso no puede arrebatarse. Hay personas que dicen que la salvación no se pierde. Si se pierde. Si se pierde, porque de eso hay innumerables ejemplos en la Biblia. El que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Si no vence, lo que está diciendo es que lo puede borrar. Lo que nos está diciendo es que hay personas que pueden abandonar su lugar en el reino de Dios, que pueden haber dificultades que te pueden sacar del reino de Dios, que puede volver el pecado a tu vida y puedes perder la salvación. Pero dice que el que ha entrado como esta mujer que se asió del Hijo de Dios y entró a la cámara de su madre y comienza a tener esta revelación de 2 columnas de plata que nos están indicando ahora que la salvación es inconmovible. Que la salvación de alguien que tenga comunión con Dios no se va a desvanecer, no se va a destruir, no va a perder la estabilidad. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, nos dice prácticamente que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que es hijo de Dios. Cuando alguien tiene presencia de Dios, cuando alguien está sellado por el Espíritu, cuando Dios está dentro de él, puede tener la certeza, puede tener la seguridad, puede tener la confianza que tiene una salvación que no la arrebata nadie, que no la quita nadie, que no la destruye nadie. Son 2 columnas de plata, porque Dios no nos compró con plata ni con dinero, nos compró con su sangre preciosa, nos compró con su sacrificio. Comimos su carne y su sangre y entramos al reino inconmovible de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. 2 columnas de plata. Tenía el respaldo de oro. El piso estaba hecho de oro. El oro es el material más codiciable, o uno de los más codiciables, y hace preferencia a la divinidad. Cuando la Biblia habla de oro, en muchos contextos podríamos decir que se está refiriendo a Dios. Quiere decir que la base de la carroza, donde todo estaba montado, estaba basado en un argumento divino. Estaba basado en el mismo Dios. La carroza era sostenida por el mismo Dios. La obra de Dios no la sostiene ningún hombre. Es representada por hombres, pero es prácticamente sostenida por Dios. No hay hombre que pueda sostener la obra de Dios. Que algún hombre me diga que va a llevar todos los sufrimientos de la gente. Que alguien me diga que él es responsable de la salvación de toda la gente. Que alguien me diga que él va a resolverle las luchas a toda la gente. Que alguien me diga que él va a tratar con todas las dificultades de la gente. La obra de Dios solo la puede llevar Dios mismo, porque no hay hombre que tenga la capacidad para llevarlo absolutamente todo. Y aquí podemos encontrar de que Dios mismo nos da a entender que Él lleva el peso y la carga de la obra y es el fundamento de ella. Cuando Moisés fue a salir al desierto, le digo unas palabras a Dios y le digo: no nos saque de este lugar si tú no vas con nosotros, porque si tú no vas con nosotros, el pueblo no va a aguantar el proceso, el pueblo no va a soportar el desierto, el pueblo no podrá vivir las circunstancias, el pueblo no podrá enfrentar las luchas y las adversidades. Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Más tarde Moisés dice: Él es la roca. En pocas palabras, ahí es donde podemos descansar. Ahí es donde podemos estar. Y esa roca es el fundamento. El mismo Jesús dijo: esta roca es tan fuerte que nadie puede quebrarla ni nadie puede romperla. Decía: el que cayere sobre ella será quebrantado, pero sobre quien ella cayere le desmenuzará. Caiga sobre ella y que Dios lo quiebre por dentro y lo cambie. Que ella caiga sobre usted el día del juicio y lo despedace por completo. El mismo Pedro recibe una palabra que es malinterpretada los días de hoy. Cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que le trató de decir es: tú eres Pedro, y no dijo: y sobre ti edificaré mi iglesia, sino sobre esta, hablando de él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del mismo infierno no podrán con ella. No importa el brujo, no importa el adivino,
la iglesia no son las paredes del templo. La iglesia es lo que la gente que Dios ha cambiado y que vive dentro de su corazón. No habrá infierno, ni habrá mundo, ni habrá imperio que pueda destruir lo que Dios ha hecho, porque la roca es indestructible, la carroza está hecha de oro, el respaldo, el fundamento divino está ahí, como decía Pablo. No podemos colocar otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Ese es el fundamento estable sobre el cual descansa todas las cosas. Bendita sea la gloria del Señor. Dice su asiento de grana. El asiento de grana. La grana es el color de los reyes, con que se colocaban aquellas capas púrpuras o rojizas. Quiere decir que cuando la mujer comenzó en la visión a observar cómo venía montado, decía: ¿dónde está sentado? Su asiento es de grana. Estaba viendo a un Jesús con autoridad. Estaba viendo a un Jesús con potestad. Está viendo a un Jesús con poder. Está viendo a un Jesús poderoso, divino y grande. No un Dios pequeño, un Dios con autoridad sobre todas las cosas. La palabra que reciben los discípulos antes de Jesús partir y ser elevado al cielo fue: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice que toda lengua en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Está diciendo que el asiento está hecho de grana. Tiene una autoridad, tiene un poder sobre todas las cosas. No está diciendo que Dios es soberano, que no hay nada por encima de Él, que no hay ningún poder por encima de Él, que toda potestad la tiene en el cielo y en la tierra. Recuerdo un hombre que entendió este principio. Cuando varias veces intentaron reedificar la ciudad de Jerusalén, no pudieron, ni aún el sacerdote Edra pudo. Y le avisaron a un hombre que estaba en el reino de los medos, de los medos y los persas, y estando allí, este hombre llamado Nehemías escuchó la noticia que las puertas estaban quemadas y los muros estaban caídos. Y cuando escucha esto, este hombre hace una oración. Y este hombre comienza a decir: Señor Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, fue por nuestra culpa, estamos aquí por nuestro pecado. La ciudad ha sido destruida por nuestra condición. Pero dice que si tu pueblo se arrepiente y llorare a ti, tú lo sacarías de las naciones y lo volverías a llevar a tu tierra. Este hombre es verdad que vio la ciudad destruida. Este hombre entendió que estaban acabados. Este hombre entendió que estaban sucumbidos. Este hombre entendió que estaban mordiendo el polvo de la derrota. Pero este hombre también entendió algo. Lo que este hombre prácticamente entendió era que por encima de las circunstancias que se vivían abajo, reconocía que en medio de los problemas había un Dios grande, había un Dios creador, había un Dios poderoso. Y hay gente que ve la tierra y los problemas que hay y creen que Dios es así. Dios lo que quiere es que el hombre entienda que Dios no es pequeño, que Dios es un Dios grande. Y cuando uno entiende que Dios es un Dios grande, Dios puede hacer cosas grandes. Los muros se levantaron, las puertas se levantaron, la ciudad fue edificada porque hubo alguien que entendió que Dios está en un asiento de grana, que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es sobrenatural, que puede cambiar las circunstancias de abajo en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí esta mujer observa la estructura. Y al observar la estructura, la mujer da una última característica. Y dice que su interior está recamado de amor. Quiere decir que todo por dentro estaba forrado de amor. Todo lo que Dios hace está basado en el amor. Todo lo que Dios hace
es porque ama a una persona. A veces uno no entiende, porque sigue vivo un degenerado, un criminal, un violador. ¿Por qué todavía Dios sostiene un mundo podrido y corrompido? ¿Por qué las cosas continúan? Es que todo esto está en pie, no por el hombre, esto está en pie porque Dios todavía ama a la humanidad. Y todo lo que Dios ha venido haciendo, todo lo que Dios hace tiene el sello del amor de Dios. Eso nos lo puede a nosotros prácticamente confirmar el texto más popular de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, le voy a dar lo mejor que yo tengo, que mi Hijo. Es mejor que un milagro, es mejor que una señal, es mejor que el dinero, es mejor que el placer. Le voy a dar lo más grande que tengo, que es mío, y lo voy a hacer por amor. El amor de Dios siempre está presente en lo que Dios hace. Y aquí se concluye la visión que se tiene acerca de la carroza, cuando nos está diciendo que ella lo último que ve es que el rey Salomón, la representación del Señor Jesús, viene coronado con la corona con que le coronó su madre. Sabemos que la madre de Salomón era Betsabé. Quiere decir que Betsabé no coronó a Salomón para que fuera rey. Ella no lo coronó. No fue quien lo coronó. ¿A qué corona se refiere con su madre entonces? La corona que se refiere aquí no es una corona de recompensa. Pablo hablaba de las coronas de recompensa cuando nos decía que le esperaba la corona de la vida. Cuando leemos Santiago dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Pedro en el capítulo 5 dice que cuando venga el príncipe de los pastores recibirán entonces la corona incorruptible de gloria. Hay muchas coronas en la Biblia, pero esta corona es diferente. Esta corona es la que se habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, si no estoy mal, verso 19, que nos dice allí de la corona de gozo con que le había coronado su madre. La madre sabíamos que era gracia, la gracia de Dios que ha engendrado todas las cosas. Y dice que Jesús fue lleno de gracia, y la corona con que le coronó su madre era ver prácticamente la gracia de Dios representada en esta mujer. Podíamos decir, podíamos crear el retrato cuando el Señor decía que me gozo que esta mujer esté cambiando, me gozo que esta mujer tenga revelación, me gozo que esta mujer sea diferente, me gozo que esta mujer, su corazón ya no sea el mismo, me gozo por ver la obra de Dios en ellos, como cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar el evangelio y vinieron alegres y diciendo, vimos echar fuera demonios, hemos experimentado resucitar muertos, hemos experimentado poner la mano y que haya gente que se sale, hemos visto la gloria de Dios. Y cuando Jesús escuchó eso, inmediatamente era como si hubiera tenido una corona cuando hizo una oración que dijo, te alabo, oh Padre. Dice que se gozó en espíritu. Te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Padre, en estos momentos este hombre clamó a Dios regocijado, clamó a Dios gozoso, clamó a Dios satisfecho, clamó a Dios con ver lo que estaba pasando, lo que está ocurriendo. Cuando hay alguien que madura, Dios se alegra. Cuando hay alguien que crece, Dios se satisface. Cuando hay alguien que está pasando por el proceso y va en crecimiento espiritual, Dios se goza con la corona. Dios se goza con lo que está viendo, con lo que está el Espíritu de Dios haciendo en la vida de alguien. Puede que alguien se entristezca, puede que haya algún envidioso que no le guste, puede que haya alguien que critique y que maldiga, pero en el cielo hay gozo, en el cielo hay satisfacción, en el cielo hay alegría, en el cielo hay regocijo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos el proceso de la carroza. La mujer puede ver y entender, porque ya eso lo ha pasado, ya eso lo ha vivido. Hay cosas que no las vamos a poder entender,
si no las vivimos. Hay cosas que Dios primero tiene que permitir que uno las viva, que uno las experimente, para después cuando pasen uno las entienda. La mujer ve la carroza y siente que en su proceso ha vivido todo esto. Y en el capítulo 4, cuando ya esta mujer sufre las modificaciones y sufre las transformaciones que ha venido viviendo, que ha venido pasando prácticamente, esta mujer viene a ser halagada por Dios. El Señor comienza a halagar lo que comienza a ver en la mujer, a observar dentro de la mujer. Ese proceso le llevó a estos cambios que vamos a tomar a partir del capítulo 4.